estuvimos hablando de las vesículas secretoras y por qué es importante que hayan vesículas secretoras en las células, porque muchas células tienen que secretar sustancias químicas necesarias. Entonces, casi todas las sustancias secretoras, ¿dónde se forman? En el retículo endoplásmico. Vimos que luego pasan al aparato de Golgi y luego se desprenden del aparato de Golgi hacia el citoplasma de la célula, pero no está, la sustancia no está sola, tiene que estar en un contenedor, y el contenedor es una vesícula, donde son estas vesículas donde se van almacenando. Y estas vesículas reciben el nombre o vesículas secretoras o gránulos secretores, para que luego se secreten. Bueno, en esta figura de arriba, que también es de Guyton, y ustedes ya saben que cuando dice, por ejemplo, figura 2, en este caso quiere decir que está en el capítulo 2 esto, ¿verdad? Y dentro del capítulo 2 es la sexta figura, eso es lo que implica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Estos son vesículas secretoras o gránulos secretores, ¿verdad? Que están en las células acinares del páncreas, que es una glándula y que produce mucha secreción. Entonces nos muestra como ejemplo cómo entonces en estas células acinares del páncreas, los gránulos secretores que hay, pero nos dicen que cómo se almacenan las sustancias que contienen estos gránulos secretores como proenzimas proteicas. Y no nos dice enzimas proteicas, proenzimas. ¿Qué quiere decir? Que que contiene las enzimas, pero no están activadas. Eso quiere decir. Y que luego van a ser segregadas, ¿verdad? A la luz del páncreas, en este caso, hacia el conducto pancreático, si recordamos acá en la imagen de abajo. Entonces, aquí al conducto pancreático es donde va a ir el producto de esta secreción para luego ir al duodeno. Y es recién en el duodeno donde se van a activar estas proenzimas proteicas, van a ser ya realmente enzimas y van a poder realizar sus funciones de digestión del alimento en el aparato digestivo. ¿Qué otros orgánulos u organelas encontramos en la célula y que también tienen membrana? Bueno, pues las mitocondrias. Vemos en esta imagen de arriba, acá vemos una mitocondria, acá vemos otra mitocondria, y en la figura de abajo vemos la configuración de una mitocondria. A las mitocondrias se le conoce como los centros neurálgicos de la célula, y vamos a ir entendiendo por qué. Las mitocondrias son necesarias para que las células puedan tener energía. Si no hay mitocondrias, las células no van a obtener energía. ¿A partir de qué? ¿Verdad? Porque no es que la energía necesaria para que funcione la célula en sus distintas funciones viene ya como debe utilizar, sino que la energía extraen las mitocondrias ¿de quién? De los alimentos, de los nutrientes. Bueno, como concepto general, las mitocondrias se distribuyen en realidad en cualquier zona del citoplasma. Y uno se pregunta cuántas mitocondrias hay en cada célula, y la respuesta es va a variar. Varía el número de las células. Aquellas células que necesitan más energía van a tener más mitocondrias, las que tienen energía van a tener menos mitocondrias. Pero sí se sabe que en el rango en el que oscila la cantidad de mitocondrias pueden haber de menos 100 hasta miles de mitocondrias en una sola célula. Como ejemplo, nos da la célula del músculo cardíaco, o sea, los cardiocitos
son células, las células del núcleo cardíaco necesitan mucha energía para que el corazón actúe su trabajo principal, que es el trabajo de bomba, la bomba de la sangre. Entonces, los órganos tienen muchísima cantidad de mitocondria porque se tiene que producir muchísima energía. En el otro tenemos, se le viene a los adipocitos, que ya saben, son las células grasas. Esas células poco activas no necesitan de la cantidad de energía que necesitan los órganos, por lo tanto, tienen menos mitocondrias. Bueno, por otro lado, tienen unos tipos que están distribuidas en cualquier parte de la citoplasma celular, sobre todo, pero se concentran sobre todo en las porciones de la célula donde se tiene que producir mayor metabolismo energético. ¿Cómo también varían las mitocondrias? Así como la cantidad de mitocondrias que puede haber en la célula varía, que varía. También hay distintas formas de mitocondrias y los tamaños también pueden variar. Por ejemplo, hay mitocondrias que tienen forma globular, otros mitocondrias que tienen forma más alargada y otras que tienen una estructura como más bien filamentosa o ramificaciones. Esas son más o menos los tres formas puede tener una mitocondria, aunque van a ver por lo general se representa como por oro. Pero también esa no es la única manera. Y los diámetros, los tamaños de ellos también variarían de una amplia de diámetro y 7 libras de diámetro. ¿Me están siguiendo? Bueno, es importante que conozcamos también la estructura básica de la mitocondria. Porque lo que estamos viendo, recuerden, siempre estamos en fisiología y nosotros queremos aprender, saber un momento, con esta información, cómo funciona el organismo humano normal. Porque después tenemos que prepararnos para aprender las enfermedades. Entonces vamos a ver qué es los mecanismos alteran. Bueno, y también necesitamos conocer la estructura básica, la mínima que necesita el organismo humano para cumplir con esta función normal. Bueno, en la mitocondria nuevamente las figuras que hay nos presentan que hay la de arriba, ¿verdad? Estamos a la derecha. Sabemos que como estamos hablando de estructuras membranosas que tienen una membrana y dividimos ya la otra clase, las membranas de los son iguales, similares a las membranas, las más es decir, tienen una capa dividida. Bueno. Pero otra característica que tiene la mitocondria es que tiene realmente una membrana interna que es una capa lipídica y una membrana interna, acá vemos, la membrana interna, que también es una membrana, una capa lipídica y que también tiene proteínas. Todo eso es una membrana, pero aprendemos entonces la clase pasada. Y por dentro, esta membrana interna que se pliega, acá vemos como no es recto, no es así como más bien lisa como está la membrana interna. La membrana interna en cambio tiene muchos plegamientos y al plegar se forman como compartimientos también, ¿verdad? Bueno. Estas elongaciones que debemos hacer, que se llama querelas al plegar a la membrana interna, se llaman pregrasas. Estas hay en enzimas oxidativas, no son donde estaba vacío de la mitocondria. Tiene una estructura, ¿verdad? Tiene una arquitectura y en esta arquitectura, en esta manera está diseñada y también viene contenido. Si nosotros vemos que está acabada, ahí notamos exactamente lo que se llama
cresta, está formada por la membrana, eso ya sabemos, interna. Y en esos lugares están las enzimas oxidativas, que si nosotros vamos a nuevamente las crestas, están formadas por la membrana interna, están viendo ahí al puntero, la membrana interna, la pliega, y nos dice que en esta membrana interna forman las crestas, están las enzimas oxidativas, acá se van viendo las enzimas oxidativas. Y uno se preguntaría cuál es el fin de esta cresta. Fíjense que al alzar de esta manera, entonces aumenta, digamos, la superficie interna al tener esta posición de la cresta. Bueno, acá hay cavidades, como estamos viendo, estas cavidades no están vacías, lo que estamos viendo acá, esto es una matriz, no está vacío, esto es una matriz, hay enzimas, y las enzimas en este estado se encuentran disueltas. Y nos dice, las enzimas que están en el estado disuelto, en la matriz, en las mitocondrias, son las necesarias para extraer la energía de los nutrientes. ¿Me están entendiendo? Bueno. Entonces, ahora quisiera miren esta figura, la doctrina, que es la de Guyton, ¿verdad? Entonces, nuevamente, esto que estamos hablando aquí, hablando de las partes de las mitocondrias, ahora vamos a entender un poquito cómo funciona la mitocondria. Entendemos que realmente serían como la fábrica de la energía de la célula. Va a proveer energía necesaria a las mitocondrias. Pero ¿de dónde sacan la energía? Ya dijimos que de los nutrientes. Acuérdense que la mitocondria está en el citoplasma de la célula. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes ven aquí, donde está el puntero de glucosa, ácidos grasos, aminoácidos. Bueno, estos son los nutrientes que ingresan a la célula. Es decir, hidratos de carbono, lípidos, proteínas. Ingresan a la célula. Y ustedes ven que dentro del citoplasma, acá ven la capa lípida, y esto representa a la mitocondria. ¿Están comprendiendo la imagen? Bueno, entonces siempre para comprender esto está más detallado todavía en el libro. Les digo por lo menos la historia macro, pero ustedes van a leer con más detalle en el libro. Bueno, entonces básicamente estos nutrientes que son hidratos de carbono, lípidos, proteínas, ingresan a la célula y luego sufren el proceso de oxidación por las enzimas que se encuentran en las crestas de la mitocondria. Entonces, ahí sufren el proceso de la oxidación y estos nutrientes finalmente se convierten en dióxido de carbono, CO2 y agua. Y al convertirse en CO2 y agua, ahí liberan ATP. ¿Notan acá? Liberan ATP, la sale de la mitocondria, y esta es la energía que va a utilizar la célula. Y este ATP, que es lo que pasa finalmente, se transporta después, tiene que salir de la mitocondria, difunde a la célula, y la célula va a utilizar esa energía para realizar su función. ¿Comprendieron eso? Bueno. Les puse nomás este dice, quieren saber más detalles químicos, pero ustedes se dan cuenta que el proceso de formación de energía que es ATP, todo eso son los procesos
químicos que van a suceder. ¿Y dónde van a encontrar? Pues aquí está los detalles, en el capítulo 68. Siguiendo con las mitocondrias, que son muy importantes, se dan cuenta la función del organismo humano, las mitocondrias se reproducen por sí mismas. Una mitocondria es capaz de formar una mitocondria, una tercera mitocondria, o sea, se autorreproduce. ¿Y qué va a vivir? Siempre en condiciones normales. ¿Qué va a hacer que la célula esté replicando una segunda o formando una tercera mitocondria? Va a depender de si las células tienen necesitando o más cantidad de energía. Bueno, van a seguir leyendo ya de que puse el capítulo 3 también. Siempre siguiendo en los membranas celulares, otros componentes de la célula, organitos que tengan membranas, seguimos recordando al esqueleto celular, que de alguna manera que vemos a la derecha es una parte de la célula tridimensional. No siempre pensar en la célula como que parece huevo, con la yema de núcleo y lo que se plasma es la manera de ver, ayuda a entender muchas cosas, ¿verdad? Pero realmente tiene volumen, tiene tridimensional la célula. Entonces, lo que vemos aquí, esta es la membrana plasmática, esta es la membrana plasmática, que es la capa lípida. Hay citoplasma, ya saben, los organismos. Bueno, de esta manera acá vemos una mitocondria, acá vemos un retículo plasmático globoso, vemos los ribosomas, acá vemos otra mitocondria. Bueno, entonces, y es como un esqueleto la célula, pero se llama esqueleto, el esqueleto de la célula, el esqueleto y es microscópico, pero lo entiende, ya dijimos. También entonces, ¿qué otras estructuras están contenidas en el citoplasma? Hay una red de proteínas, sabemos cómo esto se ve verde, parece una red, que son una red de células, son realmente proteínas. Y están organizadas como filamentos por un lado, están azul, esto tiene más pinta de tubo, no se dicen tubos, se dicen túbulos cuando son más pequeñitos, saben de adentro, tienen como un espacio, como un canal por dentro. Y esto que tienen esta forma, que no tienen forma de túbulos, sino que tiene filamentos. Y está formado moléculas proteicas. Esto es lo que nos está diciendo, moléculas proteicas precursores, y porque tiene todo este armazón proteico que da el parte del esqueleto de la célula, los ribosomas. Bueno, las moléculas precursoras, entonces, son moléculas precursoras de proteínas. Primero forman filamentos. Y sobre todo, ¿qué sabemos también nosotros puede filamentos en este color? Son muy importantes los filamentos. Entonces, adivina. Y desde acá hay otro filamento. Entonces, comprenden ya la ubicación que hay en la célula, cuál es la estructura que tiene, que se habla en otro capítulo más adelante, pero es algo de la que ya conozco por biofísica. Bueno. También habla de hay filamentos rígidos también en la célula. Esos filamentos son más rígidos. Hay algunos que no lo son, por ejemplo, los filamentos vaina y son rígidos, ¿verdad? Pero sí hay otros que son rígidos, ¿cuál es el caso? Lo llaman polímero de tubulina. Es decir, acá en la figura de la derecha, ya donde estoy poniendo el cursor.
tiene otra estructura, y uno va a comparar con el filamento de actina, tiene otra estructura, y la estructura que tiene la hace rígida. Está formado, se llaman polímeros de tumulina, y digamos que sirven para dar construir estructuras celulares fuertes, más fuertes. Así como en una casa hemos visto tipos de tubería, distintos tamaños, distintos tamaños. Cada una tiene una función. Lo que hace un tipo de tubo no lo hace algo no es así. En este caso, en la figura 2.8, esto es una micrografía electrónica. Acuérdense que todo esto no se ve con microscopio comprensible, ¿no? Son microscopios micrografías hechas por esos microscopios electrónicos con muchísimo poder de definición. Fíjense que estos microtúbulos que estuvimos hablando, que están hechos por polímeros, proteínas, en este caso estamos hablando de la purina, donde se nota en los las pelos de los espermatozoides también. Eso es lo que se estuvo viendo. Esto es la estructura, por ejemplo, de butilio. Bueno, como también, si bien viene la membrana por dentro, está cubierto por filamentos, está cubierto por filamentos, o sea, y como tiene ese centro, tiene esta conformación, también son microtúbulos, cuando por acá se notan todos los distintos filamentos. Bueno, estuvimos hablando de las estructuras que se encuentran en el plasma, entonces recordando aquí, también otra estructura que tiene membrana dentro de la célula es el núcleo, el centro de control de la célula. Y realmente el núcleo es el que le está dirigiendo a la célula para que crezca, para que vaya madurando, para que se replique, se multiplique. Y finalmente, como todo se digo, viene digamos, una vida limitada. Va a llegar el momento en que debe morir. En el núcleo, recordamos, no es una clase de biología, pero nuevamente recordando la estructura de la célula, que es la unidad básica del organismo humano. Ok, en el núcleo se encuentra el ADN de la célula. Bueno, el ADN, ¿qué es también contiene al ADN? Los genes, ¿verdad? El ADN está entonces en los genes que se encuentran en los cromosomas. Los cromosomas están en el núcleo. Bueno. El núcleo, su aspecto, por decir así, va a ir cambiando según el periodo de los dos se encuentren. Acuérdense, va a variar, sobre todo va a variar en cómo es la cromatina. Bueno, la parte del núcleo, acuérdense, viene un núcleo, también tiene una membrana nuclear, externa y interna. El retículo endoplasmático que se acuerda está relacionado con el núcleo. Bueno, la membrana nuclear tiene una, o también se le puede llamar cubierta nuclear. Tiene también dos membranas y capas que están separadas, una está por dentro y otra está por fuera. La membrana externa es una continuación del retículo endoplásmico. Acá se nota mejor eso, ¿verdad? En esta imagen, en esta no se nota eso. Se dice que la membrana externa del núcleo es una continuación del retículo endoplásmico que está en el citoplasma celular. Bueno, hay poros nucleares, ya vemos,
¿verdad? En esta membrana y que están atravesando los poros las membranas. Los bordes de los poros, en los bordes de los poros que hay complejos de moléculas proteicas, no es que están vacíos. Acá no nos muestra, pero sí nos dice que en estos bordes entonces hay complejos de moléculas proteicas. Bueno, ahora hasta ahí es lo que deberíamos de saber un poco para completar lo de las estructuras membranosas, o es decir, estructuras con membrana en la célula. Ahora vamos, esto es lo que completamos. Ahora vamos a hablar de la producción de energía. Si bien algo ya estuvimos tocando, sabemos entonces que las células necesitan de energía para realizar las funciones que tienen. Bueno, ok, sigamos. Y ya sabemos dónde se produce la energía en cada célula. Bueno, y para retomar lo que estuvimos diciendo de alguna manera, entonces, la energía que necesita cada célula, ¿de dónde la extrae? De los alimentos o de los nutrientes. Y dijimos, ¿cuáles son esos alimentos o nutrientes que tienen que ingresar a la célula? Proteínas, grasas, hidratos de carbono. Pero si solamente así ingresan, no se produce energía. Tienen que ocurrir reacciones químicas, y en este caso con el oxígeno tiene que haber un proceso de oxidación para que estos hidratos de carbono se conviertan en glucosa. Que las proteínas, aminoácidos, y que las grasas se conviertan en ácido graso, y a partir de eso sí se produce el ATP necesario, que es la energía para que funcione la célula realizando sus distintas funciones. Y bueno, entonces nos preguntamos otra vez, si bien sabemos que toda célula en común es del órgano que fuere, todas tienen que nacer, tienen que crecer, tienen que multiplicarse y tienen que morir, eso es común para todas las células. Pero también sabemos que hay distintos tipos de células, es decir, una célula del corazón, un cardiomiocito, tiene funciones similares a un hepatocito, pero también tiene funciones que solamente el cardiomiocito puede hacer. El hepatocito a su vez tiene funciones especiales pensando en cada célula. Entonces, nuevamente, esa energía que es el ATP, y ya sabemos de dónde sale, de estos nutrientes, ¿en qué se utilizan? ¿En qué utilizan las distintas células? Para actividad muscular. Entonces, si decimos para actividad muscular, para las células musculares también usan ese ATP, no solamente para multiplicarse, para nutrirse, para crecer, sino para que haya actividad muscular. ¿Y qué es la actividad muscular? La contracción. Bueno, son células de glándulas, entonces las glándulas usan secreciones. Entonces quiere decir que ese ATP también se va a utilizar en esos órganos donde son glándulas, para que haya secreción glandular. También se utiliza ese ATP para que ocurran los potenciales de membrana en los nervios, en las fibras musculares. Este ATP también sirve para hacer síntesis, para producir sustancias, para que haya absorción de alimentos, por ejemplo, en las células del tubo digestivo, y etcétera, etcétera. Siguen los ejemplos según las células. Lo que se nos tiene que quedar en claro entonces, el ATP
en qué se utiliza, porque decir nomás, se produce el ATP a partir de esto que ya estuvimos diciendo de alguna manera, y que quedan, sale nomás una mitocondria y se va a pasear por el citoplasma, no. Sale ese ATP y tiene un cometido, tiene objetivos ya según en qué célula se encuentre. ¿Comprendido? Bueno, esto es repetir un poco. Perdón, algo hice acá. Esperen un segundito. Bueno, esta figura que ya vimos, la 215, entonces nos volvemos a recordar. Estamos viendo una porción de célula, pero lo que nos queremos es concentrar en que esta es la bicapa de la membrana de la célula y esta es la mitocondria. Y como bien nos dice el título, la mitocondria extrae energía de los nutrientes. ¿Y en qué transforma? En ATP, que es la energía que realmente va a utilizar la célula para sus distintas funciones. Entonces, vemos en esta célula lo que yo ya les dije. Se observa cómo los alimentos, es decir, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, reaccionan en la célula. ¿Y qué pasa? Reaccionan con el oxígeno. Acá vemos el oxígeno que también ingresa a la célula. Y finalmente, entonces, ocurren, al haber oxígeno, reacciones oxidativas, ¿verdad? Y son estas reacciones oxidativas que vemos acá las que básicamente van a hacer que se forme el ATP, que es el compuesto de alta energía. Y este ATP que se libera, que ven en grandes cantidades, creo que en la siguiente diapositiva explica con más detalle, este es el ATP que se va a utilizar para que recién en este momento, para que se puedan realizar las funciones de la célula. Entonces, ¿cómo está compuesto el ATP? Es una sustancia química. Entonces, el ATP nos dice en primer lugar es un nucleótido y está formada por tres compuestos. La adenina, que es esto, ¿están viendo bien? Una porción de azúcar que se llama, es la ribosa, es una pentosa, porque vemos 5 acá, ¿verdad? Entonces, una ribosa es el otro componente del ATP. Y finalmente, es radical fosfato. Esto es radical fosfato, acá viene PO, ¿verdad? 4, otro radical fosfato, PO3, otro radical fosfato. Aquí estamos viendo. Entonces, volviendo, una base nitrogenada de adenina, el azúcar pentosa ribosa y 3 radicales fosfato. Esta es la estructura química del ATP o trifosfato de adenosina. Y nos enseña algo más. Estos son los 3 radicales de fosfato. Acá vemos el P. Y nos dice, los 2 últimos radicales, es decir, estos 2 que ustedes ven acá, estos 2 últimos, dicen, están conectados con el resto de la molécula. Esto es el resto de la molécula. Este radical fosfato y la adenina y ribosa, mediante denominados enlaces de fosfato de alta energía. Y ustedes están viendo que esto ¿qué significa? Esto que vemos como guiones significan enlaces, ¿verdad? Que si ustedes saben esto o van a saber por bioquímica. Esto quiere decir enlace. Sin embargo, ustedes ven acá que parece como una comita. Es también un enlace, pero la característica es que es un enlace fosfato de alta energía. Y este es su símbolo. Estos también son enlaces, pero no son de alta energía. En cambio, estos sí. Y este es el símbolo. Cuando ven como esta comita, quiere decir que esto quiere decir enlaces de fosfato de alta energía. ¿Me comprendieron eso? Espero que estén aprendiendo, conociendo. Esto es el ATP. Bueno, esta estructura, ¿cómo funciona?
En las condiciones físicas y químicas del organismo sano, o sea, en un organismo sano hay miles y miles de reacciones químicas en este momento en el cuerpo de cada uno de ustedes, ¿verdad? En este caso, aprendiendo un poco del ATP, lo necesario para aprender fisiología, nuevamente esto que acabamos de aprender acá a la derecha, llevemos aquí abajo, van a mirar, donde dice ATP, adenosín trifosfato. Entonces quiere decir que estamos ante esta estructura, ATP. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, cada uno de esos enlaces de alta energía que acabamos de decir, ¿cuántos enlaces de alta energía tiene un ATP? Dos. Dos, exactamente. Y nos dice cuánto de energía tiene cada uno de esos enlaces, 12.000 calorías de energía por mol de ATP. Es muchísimo. El resto generalmente creo que tiene 6.000 algo, dice Guyton, pero mucho menos. En cambio, el enlace de alta energía libera 12.000 calorías por mol de ATP, muchísimo. Y eso dice, es una cifra muchas veces mayor, no dice unas veces, muchas veces mayor que la energía almacenada en un enlace químico medio. Este es un enlace químico medio. Por eso se le llama, por esa cantidad de calorías se le llama enlace de alta energía. Bueno, entonces acá estamos conociendo algunas características del ATP. Por otro lado, nos da otra característica del enlace. El enlace fosfato de alta energía es muy lábil, es decir, no es estable. ¿Y por qué tiene que ser lábil y no estable? Que no se quiera luego dividir ese enlace. Justamente porque tiene que tener la capacidad de dividirse instantáneamente. No dice luego ni rápidamente, sino instantáneamente según la demanda que se necesite, que necesite la célula. Si la célula está necesitando muchísimo ATP, muchísima energía, entonces tiene que ser capaz de dividirse instantáneamente este enlace. Porque si no, si es estable ese enlace, no se va luego a dividir nunca, entonces la célula no va a tener energía. Y entonces, esa es otra característica de este enlace, que además de tener alta energía, no dice, el lenguaje es realmente alta energía, pues ya sabemos que alta quiere decir muchísima energía, y ya ustedes ya saben el número, 12.000, ya ven la unidad. Bueno, entonces, por lo tanto, este enlace de fosfato de alta energía es muy lábil, por lo que, y gracias a eso, puede dividirse instantáneamente a demanda, siempre que se requiere energía por la célula. ¿Por qué? Porque tienen que seguir ocurriendo otras reacciones intracelulares. Y ustedes recuerden, todas las reacciones necesitan de combustible, que no le decimos combustible técnicamente, energía. ¿Y energía a partir de qué? No es ni diésel, no es nafta, no es queroseno, es ATP. Bueno, entonces, centrándonos otra vez en esta figura de abajo donde dice ATP, ¿verdad? Esto quiere decir el enlace. El ATP libera su energía. ¿Y cómo el ATP libera su energía? Desprendiendo un radical. Tiene que desprender desprender. Si desprende uno, entonces ya no va a tener un trifosfato, va a tener dos nomás ya, difosfato, y eso ¿cómo se llama? ADP. ¿Comprendido? Y libera el otro radical ácido fosfórico, entonces ya libera dos. ¿Cómo se queda? AMP, adenosín monofosfato, porque un radical nomás ya queda. Entonces, si tiene un radical fosfato es monofosfato. Si tiene dos, trifosfato, y si tiene tres, es trifosfato. Entonces, eso es lo que nos muestra esta figura acá a la derecha abajo, que es de Gannon, ¿verdad? Nos muestra exactamente la adenina, que es esto, la ribosa, que es esto, y nos muestra entonces los tres radicales de ácido fosfórico. Entonces, si están los tres, es ATP. Si hay dos, ADP o ADP.
adenosin bifosfato. Si liberó 2 y quedó 1, es AMP o adenosin monofosfato. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, ¿qué más nos dice esta figura de acá abajo? Así como el ATP se puede escindir, dividir y volverse ADP a AMP, también puede volver a reconstituirse, porque si el ADP, solamente el ATP, perdón, solo se gasta y nunca vuelve a producirse nuevo ATP, entonces va a llegar un momento que no va a funcionar la célula. Así como tiene que liberar energía el ATP, tiene que volver a reconstruirse. Entonces, ¿y cómo? A partir del AMP, si toma un radical, se le suma un radical otra vez fosfórico y tiene 2, se va a convertir en ADP, y si toma un tercero, se va a convertir en ATP. O sea, en los dos lados se puede escindir el ATP como hasta llegar a AMP, y del otro lado también se puede reconstituir a partir del AMP o del ADP hasta formar ATP. En los dos lados. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, acuérdense que estamos hablando en este momento, cuáles son las características funcionales del ATP. Bueno, a ver qué más nos dice esto. Ok, la energía liberada, nuevamente. ¿Para qué se usa? Para dar energía, vamos a decir al estilo de Guyton, pero yo ya lo dije a mi estilo, pero es más de lo mismo que puede ayudar a que se quede la información y a comprender mejor. Entonces, la energía liberada, y ustedes ya saben, por el ATP, ya saben qué reacción química ocurre realmente. Esa energía que se libera, eso es lo que da energía para que la célula cumpla con muchas de sus funciones. Entre ellos, dijo, síntesis de sustancia y contracción muscular. Pero si ustedes se dan cuenta acá más abajo, no repite lo que ya dije antes. ¿Cómo esto ocurre? Entonces, ¿de dónde primariamente va a venir el ATP? Y ya vimos que era que ocurría toda esta situación, ¿verdad? Acá recién se forma el ATP, pero ¿de dónde vino? A partir de los nutrientes, ¿verdad? Que reaccionan con el oxígeno, procesos de oxidación, y ahí se libera el ATP. Eso es lo que ya estuvimos diciendo. ¿En qué se utiliza la energía? Ya estuvimos diciendo acá, citando todo esto, ya dijimos en qué se utiliza esa energía. Bueno, vamos un poquito más. Por otro lado, recordar que el ATP se forma por procesos químicos. Hay una serie de reacciones químicas que finalmente van a llevar a la formación de ATP. ¿Dónde se forma el ATP? ¿En qué parte de la célula? ¿Quién me dice en qué parte, en qué organito de la célula se forma el ATP? Excelente, sin dudarlo ya. Bueno, acá, muy al estilo de Guyton, porque por ahí algunos pueden decir, ay, la doctora repite como lo dice, poste que trato de sacar muchas cosas, pero yo sigo el orden que sigue el libro de Guyton. O sea, es Guyton realmente el que propone este estilo de didáctica. Bueno, entonces vamos a entrarnos otra vez. Ya sabemos, son procesos químicos. Vamos a entrarnos otra vez. Que nos decía nutrientes, y ya sabemos, hidratos de carbono, grasa y proteína. ¿Pero qué hidrato de carbono? Hay distintos tipos de hidrato de carbono, pero no presenta la glucosa. Hay distintos lípidos, pero nos dice los ácidos grasos, y de proteína los aminoácidos. Y nos dicen entonces que, por ejemplo, la glucosa, y tienen que fijarse acá, dice, cuando la glucosa ingresa a la célula, y ustedes están viendo, este es el citoplasma, esta es la membrana, la capa lipídica. Cuando la glucosa ingresa, dice, es objeto de la acción de las enzimas en el citoplasma.
es decir, las enzimas ya van directamente a la glucosa. ¿Y qué hacen? Esta glucosa se tiene que convertir en ácido pirúvico. No es que la glucosa sola de por sí nomás da ATP, no. Tiene que sufrir otra vez un proceso químico por acción de enzimas que están acá en el citoplasma, se tiene que convertir en ácido pirúvico. Ese proceso químico que convierte a la glucosa en ácido pirúvico se llama glucólisis. Bueno, aquí ustedes ya se dan cuenta, fíjense que aquí dice 2-ADP, 2-ATP, o sea, acá ya se forma ATP, fíjense. Y nos dice en este caso, una pequeña parte de ADP, que ustedes ya saben, este es adenosin bifosfato, y ya me pueden decir hasta cuál es su fórmula química. Espero si es que atendieron la anterior. Y dice, este ADP se cambia y se convierte en ATP. En este caso, 2 ADP se van a convertir en 2 ATP. Ustedes saben que esto es lo que da energía, pero solamente en esta cantidad. Por eso nos dice, pero es poco lo que aquí se forma por este proceso, pero ya se forma. Y nos dice, es una pequeña cantidad nomás de ADP que se convierte a ATP. ¿Por qué? Porque hay energía que se libera en esta conversión. Pero la energía que se libera es tan poquito, menos del 5% de todo lo que necesita la célula para su metabolismo, para todo el metabolismo que necesita. Pero ya se libera, pero es muy poquita cantidad. ¿Esto comprendieron? Sí, profe. Y nos dice, si ustedes miran acá también se forma ATP y dice 36, o sea, 36 frente a 2, por eso dice luego, aproximadamente el 95% de la formación de ATP tiene lugar en la mitocondria. Fíjense que esto ocurrió en el citoplasma. Lo que pasó con la glucólisis y que hubo liberación de poquita cantidad de ATP ocurre en el citoplasma. Sin embargo, este proceso en que se forma la mayor parte de ATP, el 95% aproximadamente, ocurre en la mitocondria. Entonces, de aquí, ojo, si bien es correcto decir que el ATP se forma únicamente en la mitocondria de la célula, ¿qué responderían? No es correcto. Si es falso o verdadero. Falso, ¿verdad? Claro. Ahora, la mayor parte del ATP se forma en la mitocondria. Verdadero. Verdadero. Exacto. Porque acá acabamos de aprender que ATP se forma en citoplasma por glucólisis, vimos recién, pero en menos del 5%, es poco. Sin embargo, aproximadamente el 95% se forma en mitocondria. Ok. Vamos a seguirlo otra vez al ácido pirúvico. Ustedes ya vieron el camino que siguió esta glucosa. Miren siempre la imagen, porque si no vemos imagen, se vuelven mucho más abstractos. Si solamente pensando tenemos que atender y comprender. Entonces, ayuda muchísimo seguir esto, simplifica el camino. Bueno, dijimos que el ácido pirúvico que está acá, que deriva, ¿de dónde salió este ácido pirúvico? Por un lado de los hidratos de carbono, pero también de los ácidos grasos, de los lípidos y los aminoácidos de las proteínas. De aquí también sale ácido pirúvico, ¿verdad? Que finalmente dice se van a convertir otra vez, este ácido pirúvico sufre otra transformación y se convierte en acetilcoenzima A. ¿Y dónde ocurre esto? Dentro de la mitocondria. ¿En qué parte? En la matriz de la mitocondria. Y ustedes ya saben dónde está la matriz de la mitocondria, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Dice, con esta acetilcoenzima A. Se disuelve, se tiene que disolver.
Y al disolverse por medio de otras reacciones químicas a través de enzimas, acá van a actuar otra vez sobre esta acetilcoenzima A, van a actuar otras enzimas, van a disolverle a la acetilcoenzima A. Todo ese proceso que acaba de ocurrir en este momento se le conoce como ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Entonces, cuando ustedes escuchen ciclo de Krebs, que yo creo que eso van a dar en bioquímica, también se le llama ciclo del ácido cítrico y es esto lo que me están escuchando. Acá me salió, paró para mí la computadora y me decía conexión inestable. Pensé que se fue la conexión. Okay. Bueno, entonces ya saben los dos nombres, ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Ya saben desde dónde se le llama eso. Y es acá. Los procesos que va a sufrir esta acetilcoenzima A por medio de enzimas en la matriz de la mitocondria, porque esta acetilcoenzima A se tiene que disolver. Y fíjense, acá no nos quedamos, vamos a seguir. También siempre les dejo esto, porque ustedes quieren hacer más detalle, capítulo 68. Recuerden, es muy difícil ciertos temas darlos todos en una clase porque es muy largo. Bueno, seguimos acá. Nos quedamos en el ciclo de Krebs, estamos hablando de la acetilcoenzima A. Mediante este ciclo de Krebs, es decir, una serie de reacciones químicas, ¿verdad? En el que van a actuar sobre la acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A va a ser dividida en sus componentes. ¿Qué quiere decir? Va a dividirse y va a dar finalmente átomos de hidrógeno, y acá estamos viendo, y de dióxido de carbono. Esto es lo que finalmente deja esta acetilcoenzima A por medio de las reacciones químicas. ¿Y qué pasa? Ese CO2 que se produjo acá no va a quedar en la mitocondria. Finalmente sale de la mitocondria, va a pasar por citoplasma, pero tampoco queda ahí. Finalmente tiene que salir fuera de la célula. Y fíjense que el CO2 es algo que puede intoxicar si se llena el organismo. El organismo se tiene que liberar de ese CO2 que aquí se produjo. ¿Y dónde se libera? En los pulmones, es decir, a través, esto es, entra en sangre, y ustedes saben que después esto va a ir llevando por las venas van a llegar a aurícula derecha, ventrículo derecho, de ahí va a las arterias pulmonares y se libera con la respiración. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, profe. ¿Están comprendiendo? Bueno. Acá les va a decir nomás cuáles son esas, el nombre de las enzimas. Le va a decir que acá actúa sobre todo una enzima que se llama ATP sintetasa. Acá va a actuar la ATP sintetasa. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que, bueno, a ver un poco qué les digo. Los átomos de hidrógeno que recién estuvimos hablando son muy reactivos. También se combinan con el oxígeno. Acuérdense que el oxígeno ingresa. Así como ingresaron los nutrientes, también ingresa oxígeno. Bueno, ¿y qué pasa con este oxígeno? No es que va a entrar para pasearse nomás. Entra y tiene que también sufrir una serie de reacciones químicas. Y todo lo que acá ocurre es para formar ATP. Todo es para formar ATP. Ese es el propósito. Bueno, entonces, los átomos de hidrógeno se van a combinar con el oxígeno. Y esa combinación, dice, va a liberar una cantidad tremenda de energía que utiliza la mitocondria para convertir
cantidades elevadas de ADP, fíjense, acá están las cantidades elevadas de ADP. ¿Y en qué convierten? Ven el sentido de la flecha, en ATP. Aquí está. Estas reacciones son complejas, ya dijimos que las enzimas que participan en estas reacciones están en la matriz, ya nos estaba diciendo que se encuentra en la mitocondria. Finalmente, a este nivel actúa el ATP sintetasa y es la enzima ATP sintetasa que usa la energía de los iones hidrógeno para causar la conversión de ADP en ATP. Esto que ocurre a este nivel, todo acá es, digamos, el caracú de todo lo que estamos hablando. Y finalmente forma el ATP. Este ATP recién formado, acá está, se transporta fuera de la mitocondria hacia todos los lugares del citoplasma celular y del nucleoplasma, o sea, hasta el núcleo sí se necesita. Y entonces se utiliza ahí la energía para lo que necesite, tanto en el citoplasma como en el nucleoplasma. Entonces, este proceso global que produce la formación de ATP se le conoce como mecanismo quimiostático de la formación de ATP. ¿Entendieron también esta parte? Bueno. Nuevamente nos repite, pero fíjense acá le agrega algo Guyton. Ya sabemos, el ATP, como sale de la mitocondria, se va a dispersar por el citoplasma para que todos los elementos del citoplasma que necesiten de ATP usen la energía, o sea, es el combustible, también en el núcleo. Y nos dice, ¿qué usos? ¿Para qué usos que ya citamos de alguna manera? ¿Para qué se usa el ATP? Y vuelve a decir, para promover 3 categorías principales. Acá resumió en categorías nomás lo que hace rato desglosó. 3 categorías principales de funciones celulares. 1, miren esto acá. Esta es la mitocondria. Y esto dice transporte de membrana. ¿Qué quiere decir? Esto representa a la bicapa lipídica, la membrana celular. Entonces dice, por un lado, ese ATP liberado de la mitocondria va a servir para transportar sustancias a través de las distintas membranas de la célula, no solamente de la membrana celular, sino de las membranas de los otros organitos. Ahí se usa, estos transportes de sustancias necesitan de energía. Bueno, pues allí se utiliza el ATP. También para producir síntesis de compuestos químicos en las células. Y bueno, acá tenemos síntesis que se pueden, por ejemplo, para síntesis de proteína. ¿Y dónde se sintetizan las proteínas? Ya aprendimos, en el retículo endoplásmico, los ribosomas, ¿recuerdan? ¿Y para qué más se utiliza? Para trabajo mecánico. Y acá, ¿cuál es el trabajo mecánico? El que haya contracción muscular. Bueno, a ver un poquito. Si bien es cierto que acá nos dio como ejemplo para el transporte de sodio, lo que se nos tiene que quedar, sodio no es la única sustancia que se transporta a través de las membranas. Hay otras sustancias. Lo concreto que el ATP se utiliza entonces para el transporte de las sustancias. Ejemplo, sodio, potasio, calcio, transporte de magnesio, de fosfato, de cloruro, urato, hidrógeno, otros iones, otras sustancias orgánicas, todas necesitan entonces de ATP para que esto ocurra. Necesitan. Bueno, y nos agrega algo más. El transporte en la membrana, sea celular o de las membranas de los otros organismos, como ejemplo, túbulo renal nos dice,
consumen aproximadamente el 80% del ATP que se forma. Fíjense que mucho ATP consume entonces el transporte a través de las membranas. 80% del ATP ya se usa, por ejemplo, en las células del túbulo renal para este transporte. Dijimos, también se utiliza para sintetizar proteínas, fosfolípidos, colesterol. Si bien dice síntesis de proteínas, no es lo único que se sintetiza. También fosfolípidos, colesterol, purinas, pirimidinas y otras sustancias. ¿Qué hay de nuevo acá? Bueno, hay sustancias, algunas células, perdón, utilizan el 75% del ATP formado para sintetizar los compuestos. Nuevamente, que mucho ATP se utiliza para la síntesis. Entonces, en las células donde tienen que haber síntesis, toda la cantidad de ATP que consumen solamente para eso. Sobre todo nos dice cuando se tienen que sintetizar moléculas proteicas. Y esto sobre todo es cuando se están las fases de crecimiento de las células, entonces se necesita formar mucha proteína. Si necesita formar mucha proteína, hay que formar mucho ATP y consumen hasta el 75% solamente en esa producción. Y las células tienen otras necesidades. Este 25% utiliza las otras necesidades de la célula. Bueno. Ahora vamos a descansar un rato y sobre todo porque me cansa un poco hablar. Y a ver un poco. Y ven que nos encontramos, ¿les parece? Dale, profe, gracias. Okay.